la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Hola, te quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us, y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias. En la última lección estábamos mirando lo que tenía que ver con el olor fragante. Veíamos lo que dice la Escritura en cuanto al sacrificio acepto, lo cual es agradable a Dios. Una comparación de Pablo en cuanto a lo que había recibido de los filipenses con lo que se hacía en el templo en Jerusalén. Y vamos que Filipo se encontraba muy lejos de Jerusalén y lo estaba explicando de esta manera a una de las iglesias que tenía más gentiles de todas las demás. Luego Pablo, cuando hace esta comparación, pasa de decirles y agradecerles y darle honra y gloria a Dios por lo que recibe, al verso 19. Y en el verso 19 lo que hace Pablo es que habla acerca de lo que espera, lo que sabe, lo que entiende, la convicción que tiene en cuanto a Dios. Y Pablo le dice lo siguiente a ellos. Dice, mi Dios, pues, suplirá.
mi Dios pues suplirá. Viendo estas lecciones de la ofrenda, viendo estas lecciones de lo que la ofrenda hace, venimos a preguntarnos la pregunta de ¿qué significa suplir? Si alguien ha trabajado en alguna tienda de autoservicio o en alguna compañía que normalmente tienen inventario, entienden bien lo que significa suplir. Suplir es la idea de tener siempre en la bodega todo lo que se necesita para poderlo vender o para poderlo llevar a cabo. Esto es, se acaban ciertos artículos y viene una compañía y la compañía suple. ¿De dónde viene la compañía? Cuando el inventario es variado, tiene varios tipos de artículos, la compañía a veces difiere, no solamente trae un artículo, trae varios artículos y hay veces tenemos varias compañías que traen distintos artículos para venir. Pero cuando hablamos en el aspecto de lo que nosotros necesitamos para poder hacer con lo que necesitamos o con lo que tenemos la obra de Dios, la pregunta que hace Pablo es, ¿quién es realmente el que está dando esto? Si lo viéramos, sabríamos que aunque los filipenses lo estaban dando, quien realmente estaba supliendo lo necesario para el olor fragante era Dios. Dios es el inicio y Dios es el final. Todo pasa por Dios, todo viene de Dios y todo va hacia Dios. Esto es, ¿quién provee el agua? Dios. Y el agua ha de regresar a Dios. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos simplemente unos vasos. Eso es lo único que somos vasos. Vasos que reciben el agua y vasos que volverán a dar el agua. Pero nuestra percepción acerca de las cosas es tan importante porque de ello se define cuál es la satisfacción que tenemos en cuanto al agua que recibimos. ¿Quién da el agua? Dios. ¿Quién recibe el agua? Dios. Como ¿quién da los ingredientes para el incienso? Dios. Dios da el sol, la lluvia, la tierra, la semilla, el crecimiento. ¿Quién los arranca? Nosotros. Se lo damos al sacerdote y ¿a dónde va? Hacia Dios. Es un ciclo que continúa. Bueno, ¿qué tanto necesitamos para darle a Dios? ¿Cuánto agua necesitamos? Lo único que Dios espera es que le demos de lo que nos da. Si somos vasos de 12 onzas, espera que le demos no más de 12 onzas. Se da lo que se tiene, no lo que no se tiene, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 8. No podemos dar lo que no tenemos, pero tenemos que dar lo que tenemos. En 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ya veíamos la importancia de la voluntad, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, bien Dios podría darse el agua a sí mismo, podría darse el incienso a sí mismo, podría darse el sacrificio a sí mismo. Lo que Dios decide hacer es Dios nos da y espera que nuestra voluntad se alinee con la de Él para que regrese a Él. ¿Qué está haciendo Dios por medio de esto? Nos está enseñando a ser como Él. Somos semejantes a Él, pero ahora nos enseña a ser como Él en el aspecto de voluntad, que mi voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Y dice ahí, porque si primero hay la voluntad dispuesta, tengo la voluntad, será acepta, fíjate, el sacrificio es acepto ¿cuándo? Se acepta según lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. No se puede esperar que uno dé lo que no tiene. Eso es ilógico. Por eso las grandes coronas han caído. Cuando ves a los reyes de Francia, ¿por qué cayeron? Porque exigían un impuesto que era mayor al que el pueblo podía dar. Y los súbditos, cansados de los impuestos, se levantaron en armas y cayeron las coronas.
Así pasó en España también. Los reyes españoles, los reyes de Barcelona pidieron demasiado, el pueblo se rebeló y dijo no más, porque estás pidiendo más de lo que podemos darte, nos estás quitando todo, ni siquiera podemos comer. Por lo tanto, así cayó también Inglaterra y por eso Estados Unidos se formó, porque estaban cansados de las taxas, de los impuestos que le cargan, ya no más, basta. Dios es el rey, Dios espera que demos no más de lo que nos da, porque es acepto según lo que uno tiene. Es el concepto de Dios, no según lo que no tiene. ¿Qué dice esto? ¿Por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez? Claro, algunos vasos tienen la capacidad de 20 onzas, 32 onzas, otros son 8 onzas de agua. Dios nos va a dar conforme a nuestra capacidad. No nos va a dar más. Tenemos una capacidad. Después, espera que conforme a esa capacidad, nuestra voluntad se alinee con la de Dios y demos algo que sea acepto. Número 1, voy a dar no lo que no tengo, sino lo que tengo. Esa es la primera regla. Número 2, cuando hago esto es aceptable a Dios. No me puedo comparar con el vecino porque posiblemente él tiene más. Debe ser no la misma cantidad, pero sí la misma calidad. No el mismo porcentaje, pero sí la misma calidad. Esto es, yo dar algo que esté alineado con mi voluntad, no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que poderoso es Dios. Sino que, dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Si Dios suple, cuando damos algo, tenemos que confiar que Dios va a suplir, que Dios va a suplir. Piensa en tu casa, tienes jabones o papel de baño, ya está por terminarse, vas a la tienda y suples, vuelves a suplir lo que falta. Dios sabe cómo se está vaciando nuestro vaso, Dios sabe cuántas onzas tenemos en capacidad, Dios sabe cuántas onzas nos va a dar. Pero piensa en un vaso. A veces está la expresión de que algunos ven el vaso medio lleno y el vaso medio ¿qué? Medio vacío. Y a veces se hace este examen, ¿verdad? Se pone un vaso, una fotografía y se pone un vaso medio vacío y medio lleno y se le pregunta, ¿qué ven ustedes? Muchos dicen, yo veo el vaso medio lleno y otros medio vacío. Y se supone que esa expresión indica el optimismo y el pesimismo que una persona tiene, la fe o la falta de fe que una persona tiene. La pregunta sería, ¿cuánta agua necesitas tú para estar contento con tu vida? ¿Estamos de acuerdo que una persona puede tener la misma cantidad de agua y aún así verse vacía o medio vacía? Entonces pasamos al otro punto. Dios va a suplir, pero tal vez lo que Dios ha suplido no tenga yo satisfacción con lo que Dios ya me ha suplido. ¿Cuánto es suficiente para suplirte? ¿Cuánto necesitas? Ya que la voluntad es intangible, pero se manifiesta, y la satisfacción del Espíritu es intangible, pero se manifiesta, ya que esto no se puede tocar ni palpar, ¿cuánto es suficiente para suplir? Como es intangible y no tienes una medida, tú dirías, bueno, como dijo el rico, haré graneros más grandes. Pero la pregunta es, ¿estaba satisfecho con lo que tenía ya? ¿Estaba satisfecho con lo que tenía ya? ¿O veía el vaso medio vacío? Esto es, puede estar el vaso vacío y
tener satisfacción? ¿Puede, hermanos? Entonces, ¿es un concepto espiritual o le llaman en el mundo mental? El vaso puede estar vacío y puedes tener satisfacción. O sea, ¿cuánto es suficiente para que estés satisfecho? Cuando unes a dos personas que se casan, uno no está satisfecho y uno sí. ¿Cuánto es suficiente para satisfacer ese hogar? La satisfacción no está basada en una cantidad mesurable. No está basada en un número. Está basada en un aspecto espiritual de dependencia total en Dios. Esto es, una persona puede tener el vaso vacío y sentirse satisfecho. Una persona puede tener el vaso lleno y sentirse insatisfecho. Por lo tanto, la satisfacción no está basada en lo que se puede medir en las onzas del agua. Está basada en la dependencia total que tenemos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en esta parte. Mi Dios pues suplirá. Si la palabra suplir significa llenar o estar completo, la pregunta sería, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? ¿Dónde, hermanos? En la cárcel. ¿Cuánto dinero tenía Pablo? ¿Ah? Nada, no te dejan tener cuenta de banco en la cárcel. No tiene nada, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjate lo que Pablo dice ahí en el capítulo 4, en el versículo, capítulo 4, ahí en Filipenses, dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Dónde está Pablo, hermanos? ¿En la cárcel? ¿Cuánto tiene en su cuenta de banco? ¿Cuánto tiene en la bolsa? Hermanos, ¿cuánto tiene? Nada. Pero todo lo he recibido. ¿Estaba más lleno por ver la voluntad de los filipenses o por satisfacer sus necesidades? Estaba más lleno por eso. Dice ahí, pero todo lo recibí. Dice, y tengo abundancia. Estoy lleno. Pero realmente, ¿cómo está el vaso de Pablo? ¿Ah? Está vacío. Porque la satisfacción no está basada en algo mesurable. Tú puedes tener $1 y puedes tener $1,000 y eso se puede medir. Pero a lo mejor ni con $1,000 estás satisfecho. A lo mejor ni con $3,000 estás satisfecho. A lo mejor ni con $1 billón estás satisfecho. Porque la satisfacción no está basada en algo mesurable. No se puede medir. Sí se puede medir esto, pero la satisfacción no se puede medir. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta satisfecho?
¿Puede una persona no tener nada de dinero y estar lleno? Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es un estado de concientización y de voluntad, como la viuda de Sarepta de Sidón. Te voy a dar esto, pero me voy a quedar sin nada. Pero cuando te lo dé, voy a estar llena. Como la viuda que se acercó al templo y dio a las ofrendas, al cofre, a las trompetas. Dio todo lo que qué, pero estaba satisfecha con eso. Cuando nosotros le damos a Dios, aunque estamos midiendo lo que le estamos dando a Dios, porque es lógico, porque tiene una medida, lo que tenemos que aprender es a estar satisfechos con lo que estamos dando. Que la medida de nuestra ofrenda sea nuestra satisfacción. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo que tristeza? Claro, si yo voy a dar y estoy triste, ¿qué satisfacción encuentro en esa ofrenda? ¿Cómo es que llego a estar alegre cuando doy la ofrenda? Llego a estar alegre cuando doy la ofrenda, cuando yo veo la voluntad de Dios, me alineo a la voluntad de Dios y me lleno de gozo por lo que Dios está recibiendo, porque simplemente se lo estoy regresando a Él. No es la cantidad, es la calidad. Es mi satisfacción, es mi alegría. Yo me alegro. ¿Por qué me estoy alegrando? Preguntaría uno. ¿De qué te alegras? ¿Por qué te alegras? Al dar. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No se puede dar lo que no se tiene. Pues imagínate tú, es que yo tendría que dar esto, pero no lo tengo. Eso tampoco está bien. Porque la satisfacción, ¿sabes qué? Con lo que tú me has dado, con las onzas que me has dado, voy a dar. Pero lo voy a dar, ¿qué? Con alegría. ¿Qué va a hacer Dios? Mi Dios, pues, suplirá. ¿Qué va a suplir Dios? Sí, la parte mesurable, pero ¿qué va a suplir Dios también? La parte inmesurable. Esto es, nosotros tenemos que considerar que todo lo que nos da Dios es para nuestra abundancia, para que lo disfrutemos. Fíjate cómo dice 1 Timoteo ahí en el capítulo 6, en el versículo 17. ¿Disfrutas comer algo? ¿Te satisface? Cuando uno está comiendo, deja de comer. Tal vez dejas el plato con comida, porque tienes satisfacción de lo que comiste, te satisfizo lo que hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comes y estás lleno, dejas de comer, ya no más. ¿Por qué ya no comes? Porque es suficiente, me he llenado, es todo. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro espíritu? Y este es el secreto de la vida, hermanos. Porque muchos de nosotros estamos en búsqueda, persiguiendo algo que nunca nos va a llenar de satisfacción. El dicho común dice, el que más tiene, más que manos, más quiere. En 1 Timoteo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. No es el agua el que te llena de satisfacción, oh rico. Es quien te da el agua. No puedes poner las esperanzas en la cuenta del banco, porque la cuenta del banco y lo que pusiste ahí fue el agua que Dios te dio. Dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Tenemos que confiar que Dios nos va a seguir dando agua para disfrutarlas, pero si te llenas, así como sabes cuál es la medida para llenarte, y tú sabes, vas al restaurante y dices, quiero una doble hamburguesa. No nada más una hamburguesa, porque es lo que te va a satisfacer. Ese concepto de entrar, cuando uno le da a Dios, tienes que tener esa misma satisfacción. No de lo que no se tiene.
conforme haya prosperado. Prosperé esta semana, lo tengo que dar, no tengo que estarme peleando conmigo mismo. Oye, daré más, daré menos. Eso no es porque el agua que estás dando no es lo que suple. El agua no se suple a sí mismo, el agua es suplida por Dios. Entonces, quien te dio esa semana que abundaste más, que prosperaste más, fue Dios. O sea, Dios dijo de pronto un día, ¿sabes qué? Tu vaso es de 12 onzas, esta semana la voy a hacer de 14 onzas. Entonces, quiero ver cómo es que tú me das conforme a lo que prosperaste. Quiero que alinees tu voluntad con mi voluntad. Va a ser acepto conforme a lo que tengas, no con lo que no tengas. Y de esta manera, tú te tienes que llenar satisfacción porque diste conforme a ello. Porque ¿qué es lo que llena a una persona de satisfacción? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es suficiente para que estés ¿qué? Completamente lleno? En Proverbios capítulo 30, en el versículo 8 al 9, dice así. Proverbios capítulo 30, 8 al 9 dice así. Mi Dios pues suplirá. ¿Creen ustedes que Dios puede suplir lo que les falta, hermanos? Aunque no les dé agua, puede llenar. Lo que se suple, por lo tanto, no es el agua. Lo que Dios puede suplir no solamente es el agua, sino la satisfacción en cuanto al agua. Dios puede suplir tu espíritu, que aunque estés vacío, como estaba Pablo en la cárcel, estés lleno. En Proverbios 30, en el versículo 8, la sabiduría de Agur dice así, dos cosas, leeré el versículo 7, dos cosas te he demandado, le ha pedido a Dios, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. En cuestiones de agua diría, ten el vaso medio vacío, ten el vaso medio lleno, ten el vaso a la mitad con agua. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de ¿qué? De mi Dios. O sea, ¿dónde se encuentra la satisfacción? ¿Dónde se encuentra la satisfacción, hermanos? Quiero llevarte al momento en que contrajiste matrimonio. Y quiero llevarte a ese momento y quiero que pienses cómo es que vivían en la primera semana de matrimonio. ¿Ok? Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estaba tu espíritu? ¿Satisfecho? ¿Alegre? Ahora te pregunto, ¿qué tienes más? ¿Ahora o entonces? Para la mayoría es ahora. Pero, ¿cuándo estabas más satisfecho? ¿Ahora o entonces? Para la mayoría era entonces. Por eso Dios pone la avaricia como un pecado. El pecado de la avaricia no está basado en cantidad, está basado en llenura, está basado en satisfacción. Si tú ves las tentaciones del diablo con Jesús, cuando lo lleva al parecer al desierto de Judea, le dice, mira todo esto, los reinos se le presentó, todo esto será ¿qué? Tuyo. Era una mentira realmente, pero el diablo es el padre de mentira. Todo esto será tuyo. O sea, ¿cuánto es suficiente para ti? ¿Con cuánto te sientes lleno? ¿Cuánto? Ese es el secreto de la vida. Porque la carne es insaciable y la avaricia dice, es que la avaricia no es que no tengas, es que tienes el vaso lleno de agua y ni aún así estás satisfecho. ¿Sí ves?
cómo la satisfacción está basada en un concepto de Dios. Si tú ves la iglesia, por ejemplo, en Esmirna, ahí vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 9, recuerdan ustedes, Esmirna, una ciudad que tenía más de 90 sinagogas, los hermanos, la gente había obedecido al Evangelio, y al obedecer al Evangelio habían marcado sus negocios, labrado afuera, pintado afuera. Fíjate que ahora que estuve en Esmirna, abrieron una sección nueva de Esmirna, y nunca habíamos entrado a esa sección nueva, y pudimos ver frescos del primer siglo. Y los frescos del primer siglo se veían, o el graffiti del primer siglo se veía señales que indicaban: no compres de este negocio. O sea, literalmente era común cuando se censuran un lugar o cuando cierran un lugar. Entonces, ves todos los locales, así como en una mall, en una galería, ves los locales así, y había unos y nos explicaba el guía: ¿ves esto es, no compres de este negocio? Es lo que significaba. Le sacamos varias fotos. Porque cuando se convertían al cristianismo, la manera en que los atribulaban, oprimían, dejaban de comprar en su negocio para que vean la presión, y entonces económicamente pues, entonces ¿qué pasaba? Empezaban a batallar. Imagínate tú que de pronto dijeran, es como una mala reseña, ¿no?, de tu negocio. Tú tienes un negocio, pero estás basado en reseñas, en lo que la gente dice de tu negocio, pero de pronto tienes malas reseñas. ¿Qué sucede? Pues no van a comprar, te va a afectar, no vas a tener. Y eso pasó con los hermanos en Esmirna. La mayoría de la iglesia estaba así. Y dice: yo conozco tus obras, 2:9 de Apocalipsis, y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjate lo que dice en paréntesis: pero tú eres, ¿qué, hermanos? Tú eres rico. O sea, ¿cómo estaba secularmente hablando el vaso de cada hermano en Esmirna? Vacío, secularmente hablando. Pero ¿cómo estaba espiritualmente hablando, hermanos? Lleno. Tú debes de aprender a estar alegre cualquiera que sea tu situación. Lo que está haciendo Pablo, es el contexto de Pablo. O sea, si Dios sabe que si tú no te alegras, cualquiera que sea tu situación, Dios sabe entonces que tu alegría y tu voluntad está basada en lo que tienes, no en el proveedor. Y esa es la manera más errónea de vivir el cristianismo. Cuando me va bien, estoy contigo, y cuando no, no. Tú dices, oh Esmirna, que eres pobre. Eres rico. Eres rico. Yo lo he explicado de otras maneras, a ver si me entienden. La satisfacción es algo tan importante que está sujeto a la voluntad humana. Yo puedo tener 100 automóviles último modelo y los puedo manejar uno cada 3 días y aún así no estar satisfecho. También podría tener una carcacha e ir por la calle alegre con mi carcacha. La satisfacción no está basada en los 100 carros. Esta es la parte que dice Pablo: yo estoy lleno. Aunque ustedes no me hubieran mandado, yo sigo lleno. ¿Por qué? Porque Jesús ya llenó mi vaso, aunque no tenga agua. Porque mi fe en Jesús no está basada en el agua. Mi fe en Jesús está basada en que Él es el agua de vida eterna. En este concepto de satisfacción, lo que Pablo le está diciendo a los filipenses: gracias por lo que hicieron. Les agradezco mucho. Me dieron, Dios va a suplir. Dios te lo va a dar. Cuando menos lo esperes, Dios va a suplir. ¿Se murieron de hambre los hermanos en Esmirna? La respuesta es no. Pero no tenían el vaso lleno.
Si tú entiendes este concepto, empiezas a comprender por qué Hebreos en el capítulo 13 dice así. Hebreos 13 dice así. Versículo 5, 13:5. Sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. ¿Cuánto tienes tú en el banco? ¿Cuánto tengo yo en el banco? Si yo tuviera en el banco $1,000 y tú tuvieras en el banco $100,000, aún yo me sentiría lleno y tú vacío. Esa es una posibilidad, hermanos. Y mis costumbres van a ser así. La forma en que ofrendo va a ser así, la forma en que ayudo va a ser así, la forma en que proveo va a ser así, la forma en dar va a ser así, porque esa es una costumbre. Una costumbre es un hábito que se hace, es algo que se hace todo el tiempo. Una cosa es me equivoqué y otra cosa es algo que siempre hago. Es una costumbre, algo que siempre hago, Y dice ahí la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia. La pregunta es el hermano, es Ricardo avaricioso? Tal vez tu respuesta es sí. Tal vez tu respuesta es no. Son las costumbres de Ricardo con avaricia. Tal vez tu respuesta es la pregunta no es si es Ricardo, la pregunta es si soy yo. Y ahí está el secreto. Contentos con lo que tenéis ahora. Si el vaso está vacío, tienes que aprender a estar contento. Alineas tu voluntad. Dios no me ha dado agua, pero confío en Dios, que me va a dar agua. Y me voy a alegrar, o como decía el libro de Habacuc, aunque la manada no tenga animales, aunque la vid no dé fruto, aunque la viña no dé uvas, ¿verdad? Con todo esto yo me voy a gozar en el Señor. O sea, porque esa es la satisfacción que Dios tiene para nosotros. Dios sabe lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cuándo se va a caducar. Dios ya lo sabe, hermanos. Tú no le tienes que decir a Dios, le decía yo la vez pasada, antes de que la leche se acabe, yo sé, porque ahorita Caleb se devora la leche, hermanos, sí. No le voy a dar Overwise tampoco, me gustaría, pero no le voy a dar Overwise. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Se la devora así. Come y come y come. Fuimos a McDonald's apenas, algo que lo llevé a la prepa, ya está a la high school. Y íbamos en prisa porque tenía yo que salir al aeropuerto y lo llevé y dije que le compré un sándwich a mi esposa, un sándwich para, pues tú sabes, y a él unos pancakes con sausage, ¿no? Entonces le dije, mira que le toma, entonces agarró, le di la bolsa, ¿va? Y luego ya cuando volteé, ni el sándwich, ni los pancakes, ni el... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me entiendes? Y para él es normal, es como que, ok. Bueno, ok. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? ¿Cómo puedo alegrarme, contentarme yo con lo que tengo ahora? Dios me lo va a suplir. Dios sabe la necesidad que yo tengo. Dios sabe cuándo lo necesito. Dios nunca te va a pedir, y por eso en el mundo religioso se equivoca la gente, los pastores, cuando piden lo que no se tiene. Búsquenle más, dicen. Saquen más de las bolsas. No, eso no es bíblico. Tú da lo que tienes, pero que lo que das sea alineado con tu voluntad. Si prosperas, da conforme a cómo prosperas. Da como tú tienes, pero siéntete alegre con eso. Dios sabe lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas. Tu esperanza no puede estar en las riquezas. Por eso tengo que estar contento con lo que tengo ahora. Si no, va a ser algo que nunca me voy a llenar, hermanos. O sea, ya tengo un carro, quiero otro. Ya tengo otro, quiero otro. Ya quiero. ¿Hasta cuándo? ¿No es suficiente? Pero ¿qué pasaría si con eso estoy contento? Dios ve mi corazón. Y cuando estoy contento, lo que acabo de hacer yo al ponerme contento, al estar contento, dice ahí, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿qué? El hombre. Pero cuando yo me alegro con eso, fíjate cómo dice también Romanos capítulo 12, cuando yo estoy alegre con lo que Dios me está dando,
Y no es algo que digamos de la boca, eso es el secreto de la relación con Dios. O sea, no es como algo físico. Gracias a Dios, aunque no tenga, estoy alegre. No se trata de show. Se trata de Dios, ve tu corazón, lee tu corazón, ve cómo está. Dice ahí Romanos capítulo 2 en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Si el vaso está vacío, ¿es o no la voluntad de Dios, hermanos? Si el vaso no tiene agua, ¿es o no la voluntad de Dios, hermanos? Totalmente. Ahora, ¿cómo puedo alinear mi voluntad? Me voy a alegrar, aunque esté vacío el vaso. Voy a estar contento con lo que tengo ahora, porque mi fe no está en el agua, mi fe está en el proveedor del agua. Y no voy a estar viendo a los demás vasos, pero ¿por qué a él sí le das agua y a aquel ni la necesita y hasta su copa está rebosando? No, yo veo mi vaso y ¿sabes qué? Esta es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable, ¿y qué, hermanos? Y perfecta. Entonces empiezo a darme cuenta que si mi voluntad está alineada con su voluntad, yo me voy a alegrar con lo que Dios me ha dado, ¿qué? Ahora. Como dijo Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Es un concepto de satisfacción, hermanos. Yo me alegraré, ¿qué? En Jehová. No indica que no somos seres humanos, no indica que no nos agüitamos, no indica que no pasamos por tribulación, no. Indica que, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios quería. Con todo yo me alegraré, porque mi alegría, mi gozo y mi satisfacción no está basada en el agua. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, es lo que ella no comprendía. Del agua que yo te estoy dando no tendrás sed jamás. Y tú dices la mujer, ¿de qué estás hablando? Si ni tienes para sacar el agua, Jesús. Hermanos, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, te llenas de satisfacción con su voluntad, no tendrás sed jamás. Siempre tendrás todo, porque con todo yo me alegraré en Jehová. Pablo está escribiendo desde la cárcel y les dice a ellos, estoy lleno, estoy alegre, estoy tranquilo, lo recibí, no busco dádivas, es bueno para ustedes que lo digan, no es para mí, es bueno para ustedes. Con esto, sin esto yo estoy lleno, porque he aprendido cuál es la voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecta. Me he alineado con Dios, estoy alineado. Y dice ahí, con todo yo me alegraré, y me gozaré en el Dios de qué, de mi salvación. Cuando dice amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, me preguntaba un hermano, ¿qué significa fuerza, hermanos? Le digo, todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que tienes. Tienes que alegrarte con todo lo que tienes. Cuando des, si le vas a dar a alguien y te duele en el corazón, mejor no se lo des. Porque llenas la necesidad de aquel, pero rompes tu satisfacción. Y hay mucha gente que no sabe dar. El problema del joven rico, cuando lo vio Jesús, dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Para heredar la vida eterna. Bueno, haz esto. Y dice, todo lo he guardado, Señor, todo lo he hecho. Falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo. Y se puso triste. Su satisfacción, pensaba, estaba basada en el guardar los mandamientos de Dios. Les voy a preguntar, hermanos. No sabemos qué pasó, pero si lo vende todo, ¿qué hace Dios? Se lo vuelve a dar y le da más. Porque es el que suple. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, mi Dios suplirá. El concepto de Pablo en Filipenses, Dios suple. Pero ¿qué es lo que Dios va a suplir? Lo que Dios va a suplir, primero tu satisfacción, primero tu espíritu y después tu agua. Y después tu agua. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Y cuando esto Dios lo haga, cuando Dios haga esto, ¿cuál va a ser tu sentimiento? Tu sentimiento va a ser ¿qué? Te vas a llenar. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. O sea que su alabanza no depende de si estoy lleno de agua o no. Su alabanza depende de si mi espíritu está satisfecho o no. Ese es el secreto del cristianismo, hermanos. Se trata de nuestro espíritu, de la llenura de nuestro espíritu, de alinear mi voluntad con su voluntad. Si la alineo, hermanos, entonces ya no importa lo que tenga, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Porque si el hombre perdiere su vida, la ganará. Está basada en esa alineación, o sea, estar alineados con Dios. Está alineado con Dios. No te estoy pidiendo más, dice Dios, del agua que ya te di. Lo que sí te estoy pidiendo es que estés satisfecho con lo que me des. Nunca te voy a pedir más, pero quiero que estés satisfecho con lo que me des. Y en la congregación les puedo decir algo más, es el secreto de la congregación, hermanos. Nunca deberíamos pedir más. Siempre pedimos solamente lo que Dios pide. Y lo que Dios pide es que estés satisfecho con lo que des. Estamos predicando estos últimos 3 días en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma, en la segunda iglesia de Cristo más grande de todo el estado. Que más de 2,000 miembros la congregación. Un edificio espectacular, Dices, wow, increíble, ¿no? Y ahí tienes la mente de Ricardo. Y dije, oye, ¿no podemos hacer algo así, no? Y luego estaba pensando yo. Mi mente estaba media loca. Y su ofrenda por domingo, hermanos, $50,000 por domingo. Puros profesionistas. Y cuando hablaba con uno de los ancianos, me decía, no, lo que pasa es que dice, esta congregación dice que casi todos son profesionistas. Vamos a hacer el parque, tenemos arquitecto. Vamos a hacer esto, tenemos esto. Subcontratistas, vamos a hacer esto. Todo lo hacen ellos. Próspera la congregación. Pero les puedo asegurar que podría haber un edificio pequeño con 3 o 4 miembros con más llenura que ese edificio. Porque el secreto de la vida está en satisfacción. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? Ahorita que vamos a ofrendar, ¿realmente te alegras o estás como que batallando? Porque también tu corazón te puede redarguir y tienes que escuchar tu corazón. Oye, no seas así, chico, chica. ¿Cuánto ganas? Mira, lo que estás dando es una migaja. Y uno tiene que escuchar su corazón. Oye, también, no seas corintios. Le digo a la hermana, es que tú no trabajas, no seas corintios. No seas corintios. Sé Filipos. Pero ¿qué es el secreto, hermanos? Nadie sabe cuánto damos. Solamente sabe quién, hermanos. ¿Quién sabe, hermanos? Dios. Que tu corazón esté alegre con lo que das, que tu corazón dé conforme hayas prosperado y que solamente tú y Dios sepan eso. Pero al momento que lo hagas, alégrate. Porque si no hay frutos para darle a Dios, Dios no te va a pedir que, pues, ¿de dónde los va a sacar Dios? Eso lo hacen los reyes de la tierra, dice. Jesús lo dijo, dice, no, los reyes de la tierra se enseñorean de ustedes, pero así no seráis vosotros, dice. No, si no hay fruto, ¿qué vas a pedir? Está seca. Da lo que puedas, pero no importa el fruto, porque lo que importa es que nos podemos gozar. ¿En qué, hermanos? ¿En qué más? Y esa es la idea de Pablo a Filipos. Me alegro por lo que hacen, su cuenta celestial está creciendo, y mi alegría es tanta, hermanos, dice Pablo, que sé que Dios les va a suplir lo que necesiten. ¿Ok? ¿Está satisfecho tu corazón, hermanos? 5 hijas, ¿estás satisfecha o quieres más? ¿Más? Satisfecha, más vale. ¿Estás satisfecho con uno? Sí. Porque te aseguro que las 5 no se come lo que se come Caleb en una. ¿Sí? ¿Estás satisfecho con lo que te pagan? No indica Dios que no busques algo mejor, no está hablando Dios de eso.
No indica Dios que no te va a dar más, te va a dar para que lo disfrutes, ya lo vimos. La clave es llénate de satisfacción en ese momento. Llénate de satisfacción. ¿Estás satisfecho con lo que tienes hoy? Si vives una vida de satisfacción, vas a vivir una vida alegre. ¿Preguntas o comentarios más? Vamos a dejar ahí unos minutos para preguntas o comentarios. ¿Preguntas o comentarios? Hermano. Entonces, cuando el pueblo de Dios, Israel salió, está en el desierto, que les pide cuando les dan maná, que nada más agarren lo del día, pero ellos estaba tratando realmente de enseñar a satisfacerse lo del día, ¿no? Pero ellos todavía tenían la mentalidad de Egipto y como no tenían, pues empiezan A guardar. guardar de más y entonces empiezan a hacer un desastre de lo que Dios les decía. ¿Y qué le pasó a la comida? Se llenó de gusanos, se echó a perder. Entonces, creo que esto aplica con esta parte de cuando empezamos a depender, aunque Dios nos da, sabemos que nos da, pero empezamos a guardar de más porque no estamos satisfechos, y Dios se va a cargar de cada. ¿Qué dice Dios? No os afanéis. Tampoco dice que no guardes. También está el secreto de los 7 años de prosperidad. Pero lo que está diciendo Dios es que no confíes en el grano. Eso es algo bien difícil, hermanos. Confía en el que te da el grano, el que da la luz, el sol, el que da el agua para que el grano crezca. Confía en él. Es como que canalizar bien tu fe. Gracias, hermano. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. Hermano Jaime. Basa de esa manera, porque la fidelidad no está basada solamente en lo que estás dando, sino en la alegría con lo cual lo estás dando. Porque a veces dices, hermano, pero yo doy y doy y doy y doy, yo no veo que prospere. ¿Estás satisfecho? No, ahí sí no. Entonces ahí. Sí, la calidad, no, es que la calidad es lo que Dios quiere. La calidad es lo que... ¿sabes? Te doy un ejemplo de esto de la calidad. A mí me encantan los cortes de res, me encantan. Llegué a Oklahoma y me llevaron a comer corte de res. Un cortezazo, que dicen que van los en la NFL y no sé qué. Estuvo riquísimo. Pero cuando ves el corte de res, hay veces que hay de varios tamaños. 8 onzas, 12 onzas, 24. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces el más pequeño, menos onzas, te llena de más satisfacción que el más grande. Por la calidad. La calidad siempre es mejor en este concepto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Tony. Sentirlo. Bueno, hay una parte ahí, ¿no? La situación, o sea, yo estoy contento con lo que tengo. ¿Cuál sería una forma para llegar a ese contentamiento? La oración ayuda mucho a llegar a ese contentamiento. O sea, decirle a Dios, Señor, no siento alegría, me siento vacío. Y tal vez, y esto es la parte sincera que uno tiene que aceptar, hermanos. Señor, me siento vacío porque no tengo lo que tenía antes. Lléname. Lléname, o sea, alegra mi corazón. Ayúdame a entender que esta es tu voluntad. Y verás cómo Dios no te abre las ventanas de los cielos. Y si tú te llenas antes de tenerlo, y si tú te alegras, Dios lo sabe. Dice, ok, ya aprendiste, ahí va. A veces a través de esta oración sincera con Dios puedes aprender a encontrar esa alegría. Claro, cuando el cónyuge tiene otro enfoque en la vida, entonces sí es algo que se tiene que platicar y compartir. Porque puede ser que yo sea insaciable y tal, y no, dices, ¿sabes qué? Estamos bien así. Entonces hay que como matrimonio estar en un acuerdo de que, ¿sabes qué? Esto es suficiente. Porque hay que estar mirando la satisfacción no solamente de uno, sino de los dos.
Sí. Y como esposos tenemos que aprender a proveer a nuestras esposas e hijos, y es parte de esa provisión, no solamente la parte de dar para que se sientan satisfechas, sino de enseñar a que hay que estar satisfechos con lo que uno tiene. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos puede darse fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanará y nos salvará. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios en la tormenta yo nombraba